Opúsculos en neo-helénico. A modo de conclusión, encontramos en la Filocalía ciertos tratados breves o parágrafos de obras traducidas al neo-helénico. Una nota que se repite con frecuencia explica este hecho del siguiente modo. Tales textos que exponen de modo práctico la oración de Jesús y exhortan a ella con ejemplos, pueden ser leídos fácilmente por cualquier cristiano. Conforme con nuestra decisión de transcribir la Filocalía tal como se encuentra, hemos traducido esos textos a partir del neo-helénico, si bien en algunos casos se cuenta con el original. Por otra parte, abundan más las paráfrasis que las verdaderas traducciones, seguramente en virtud de una utilización más popular de la obra en cuestión. Hemos omitido lo referido por Gregorio Sinaíta, que ya ha sido incluido en el tercer volumen de la Filocalía. El tratado en neo-helénico, en este caso transcrito casi literalmente, es: el hesicasta debe permanecer sentado en oración y no manifestar prisa por levantarse. Se adjunta también casi la mitad de ciertos capítulos de la obra de Gregorio, capítulos utilísimos en acróstico. Como conclusión, se consigna un breve pasaje que la producción escrita de ese padre no comprende, pues se trata de San Nilo, no de Gregorio Sinaíta. Esta es la introducción que Editorial Lumen incluye al comienzo de los opúsculos en neo-helénico en la página 505 del volumen 4. Admirable discurso sobre las palabras de la divina oración: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí. La siguiente obra, presentada en forma anónima por la Filocalía, es atribuida a Marco Eugénico. Nacido en Constantinopla en 1391-1392, Marco se hizo monje en el año 1418 en la isla de Antígona. Desde allí se trasladó a un monasterio de Constantinopla. Seguidamente fue arzobispo de Éfeso. Como procurador del patriarca de Antioquía, participó del concilio de Ferrara, Florencia, donde se mostró como valiente defensor de los textos griegos relativos a las cuestiones controvertidas. Murió en 1445. Iniciamos ahora la lectura desde la página 506. Qué asombroso poder manifiesta la oración: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí. Con cuántos carismas gratifica a los que se sirven de ella. ¿A qué dignidad los conduce? Ciertamente, no podemos describir esto con exactitud, porque sobrepasa nuestra capacidad. Pero aún así, deseamos exponer dos aspectos de la oración: Señor nuestro Jesucristo, etc., donde reside su inicio y quiénes fueron los primeros en decir esas palabras.
Precisamente, sus albores se remontan al comienzo mismo de la Sagrada Escritura. Los tres corifeos de los apóstoles hablaron de ella antes que nadie. Concretamente me refiero a Pablo, Juan y Pedro. Nosotros la recibimos de ellos como una herencia paterna. Esas palabras son oráculos divinos, revelaciones del Espíritu Santo y voces de Dios. Nosotros creemos fervientemente esto porque estimamos que lo dicho y escrito por los divinos apóstoles, movidos por el Espíritu, es en su totalidad palabra de Cristo. En efecto, nuestro Señor hizo una promesa a sus discípulos, que Él, el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo vendrían y harían su morada en ellos. Pero no solo allí, sino también en cualquier cristiano que observara sus mandamientos. De ahí que Pablo, hecho digno de subir hasta el tercer cielo, haya dicho él, Señor Jesús, haya dicho del Señor Jesús. Nadie puede decir Señor Jesús si no está en el Espíritu Santo. Y para mostrar cómo nadie es capaz de dar ese nombre al Señor si no es mediante el Espíritu Santo, este apóstol exhibió de manera realmente maravillosa que dicho nombre es el más sublime de todos los nombres y por ende imposible de ser pronunciado si no se lo hace mediante el Espíritu Santo. El teólogo Juan, que con voz de trueno ha expresado realidades espirituales y teológicas, asumió el final de la locución de Pablo y lo convirtió en principio de la suya, y dijo, todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido al mundo en carne verdadera es de Dios. A fin de establecer cómo todo espíritu que confiesa el nombre de Jesucristo proviene de Dios, este apóstol mostró, a través de su frase, que el nombre y la confesión de Jesucristo únicamente provienen de la divina gracia espiritual. Análogamente, el corifeo de los apóstoles, Pedro, tomó el concepto con el cual termina Juan, es decir, Cristo, y lo convirtió en comienzo de su propia confesión. Es sabido que cuando el Señor interrogó a los discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy? Pedro proclamó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Evidentemente eso le fue revelado por el Padre, tal como atestigua nuestro Señor en el Santo Evangelio. Observa cómo estos tres santísimos apóstoles de Cristo se mantienen como en un círculo. Uno transcribe las palabras divinas tomándolas de lo alto, y aquella que pronuncia en último lugar resulta colocada en primer término por el segundo apóstol. Algo semejante sucede con el tercero, y finalmente entre los tres forman la oración que nos ocupa. Efectivamente, Pablo dice Señor Jesús, Juan, Jesucristo, y Pedro,
Cristo, Hijo de Dios. Se cierra así un círculo admirable y el fin, que es Hijo de Dios, se encuentra con el principio que es Señor. Porque no existe diferencia alguna entre decir Señor y decir Hijo de Dios, en la medida en que ambos términos muestran la divinidad del unigénito Hijo de Dios. Y para que cada uno lo comprenda, diseñamos el siguiente círculo. Así pues, esos apóstoles beatos nos han transmitido las palabras que debemos decir según el Espíritu Santo. Señor Jesucristo, Hijo de Dios. Precisamente al ser tres resultan dignos de fe, ya que cada palabra es confirmada y acreditada por tres testimonios. Por otra parte, el orden con el cual los apóstoles dijeron las divinas palabras no carece de intencionalidad. Antes bien, tiene profundas motivaciones. A saber, el primero que las pronuncia es Pablo, en el medio está Juan y luego Pedro. Con Pablo, que es el último de los discípulos de Cristo, comienza la mística tradición de la oración Señor Jesucristo, etc. Y pasando a través de Juan se dirige hacia Pedro, que es el primero de los apóstoles, y en él finaliza. A mi juicio, esto es signo de nuestro gradual progreso y nuestra unión con Dios mediante la práctica y la contemplación, unida al amor. Porque Pablo indica la práctica, como él mismo señala. Me he esforzado más que todos. Juan indica la contemplación, como manifiesta su nombre de teólogo. Y Pedro indica el amor, como atestigua nuestro Señor cuando dice, Pedro, ¿me quieres? Apacienta mis ovejas. Así, pues, quien se entrega a esta oración progresa en la virtud práctica. De la práctica se eleva a la contemplación y adquiere luego el amor de Dios uniéndose a Él. Pero las divinas palabras de la oración no solo muestran lo antedicho, ellas revelan también el recto dogma de nuestra fe y derriban toda herejía. Ciertamente, Señor muestra la naturaleza divina de Cristo y derriba la herejía de aquellos que lo consideraban solo un hombre, sin reconocer que también es Dios. Jesús manifiesta a su vez la naturaleza humana de Cristo y derrumba la herejía de quienes lo reconocían solo como Dios, sin admitir su condición humana, afirmando que se había aparecido solamente bajo la imagen de un hombre. Cristo muestra las dos naturalezas, la divina y la humana, y cómo las dos se encuentran en una sola persona y en una sola hipóstasis. Destruye la herejía de aquellos que afirmaban que Cristo posee dos hipóstasis separadas la una de la otra. Hijo de Dios, muestra que en Cristo la naturaleza divina no sufre confusión, ni siquiera después de la unión que opera con la naturaleza humana. Y lo mismo vale para esta última. Eso derriba la herejía de aquellos que dicen que la naturaleza divina y la humana se confundieron y se mezclaron en Cristo.
Esas 4 palabras, en la medida en que son palabras divinas y espadas espirituales, derrotan y destruyen 2 pares de herejías contrarias entre sí, en virtud de su maldad y desvío. Y sin embargo, idénticas y concordes en cuanto a la impiedad. He aquí un cuadro para que la idea se comprenda mejor. Eso ha sido transmitido por nuestros padres, que, como conocedores de Dios, eran hombres perfectos y portadores del Espíritu. Ellos imprimieron en sus corazones cada una de las palabras divinas, es decir, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, como se lo habían recomendado los apóstoles, y las amaron sobremanera. En especial, ellos asumieron el dulcísimo nombre de Jesús como perfecta e íntegra oración. Durante toda su vida lucharon por saciarse de la dulzura de Jesús. Estuvieron hambrientos y sedientos de Él, si bien se llenaron de alegría espiritual. Recibieron los carismas divinos y a menudo se encontraron fuera de la carne y de este mundo, cual si fueran ángeles terrenales u hombres celestiales. Ellos ascendieron a tal sublimidad de virtud al pronunciar el dulcísimo nombre de Jesús. Pero a nosotros, principiantes e imperfectos, nos enseñaron a decir también, piedad de mí, es decir, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí. Por ningún otro motivo han hecho esto excepto porque nosotros conocemos nuestra dimensión, nuestro estado, porque sabemos que necesitamos la gran misericordia de Dios y somos como aquel ciego del Santo Evangelio que, deseando recibir luz en sus ojos, mientras el Señor pasaba por allí, gritaba, Jesús, ten piedad de mí. Así también nosotros, cual ciegos en el alma, suplicamos a Dios para que nos muestre su misericordia y nos abra los ojos de ésta, a fin de poder verlo intelectualmente. Por ello, han establecido que digamos también, ten piedad de mí. Otros, deseando ver en esto una manifestación del amor por el prójimo, dicen así, Señor Jesucristo, Dios nuestro, ten piedad de nosotros. Ellos suplican por todos sus hermanos, porque saben que el amor es la plenitud de la ley y de los profetas, y es una virtud que involucra todos los mandamientos. Por lo tanto, van al encuentro de la oración y suplican a Dios para que tenga misericordia de ellos mismos y sus hermanos a través del amor. De este modo, incitan más profundamente la misericordia de Dios, porque lo denominan Dios común, es decir, Dios de todos nosotros, y buscan su misericordia en general para todos los hermanos. Ahora, la misericordia del Dios bonísimo suele venir hacia nosotros, sobre todo cuando nos ve vigilar la recta fe en los dogmas y la perfección de los mandamientos en las obras. Precisamente ese breve verso de la oración, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de nosotros, contiene en sí
ambas cosas. Por otra parte, si por esos nombres divinos, Señor Jesucristo, deseamos establecer también los tiempos en los cuales fueron dichos, los encontramos nuevamente en el orden que ya hemos referido. Primero se decía Señor, luego Jesús y por último Cristo. En efecto, en el Antiguo Testamento encontramos, ya sea antes de la ley como después, que el Hijo y Verbo de Dios era llamado Señor. Es sabido que en el tiempo de Lot se dijo, el Señor hizo llover fuego de parte del Señor. Y en los salmos de David, dijo el Señor a mi Señor. Luego, en el Evangelio, cuando Gabriel trajo a la Madre de Dios el anuncio de la encarnación del Hijo y Verbo de Dios, indicó, le pondrás por nombre Jesús. Esto significa que, siendo Hijo y Verbo de Dios, Señor y dominador de todo, y por supuesto Dios per natura, quiso, debido a su suprema compasión, volverse hombre para salvar al hombre. Y por eso fue llamado Jesús, que quiere decir Salvador y Liberador del hombre. Más tarde se lo llamó Cristo, que muestra la divinización de la naturaleza humana asumida por el Señor al encarnarse y hacerse hombre. Antes de su pasión y muerte, Jesús prohibía el uso de este nombre a sus discípulos y no les permitía que anunciaran al Cristo. Pero después de su pasión y resurrección, el apóstol Pedro pronunciaba dicho nombre con total franqueza adelante del pueblo judío, diciendo, que toda la casta de Israel sepa que Dios lo ha constituido Señor y Cristo. En consecuencia, la naturaleza humana que el Hijo y Verbo de Dios había asumido quedó rápidamente consagrada por su divinidad. Pero, a partir del momento en que fue crucificado, resucitó de entre los muertos, fue ascendido a los cielos y se sentó a la derecha del Padre. Esa naturaleza se volvió, además, co-divina. De ahí que, al producirse la ascensión, llegó el tiempo de hacer manifiesta esa denominación de Cristo y que Él fuera anunciado por los apóstoles como Cristo, Hijo de Dios y Dios. Así, primero se ha dicho Señor, luego Jesús, y finalmente Cristo e Hijo de Dios, como reza la locución. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí. Nuestros padres, conocedores de Dios, han recibido tal oración como una herencia paterna de los santos apóstoles y nos la han transmitido. Hemos explicado las palabras de esta oración según nuestras posibilidades, como si la hubiéramos extraído de algún árbol grande y bello. El fruto que se encuentra escondido detrás de esas palabras divinas deberá ser mostrado por otros, precisamente por aquellos que, habiéndose vuelto expertos con el tiempo, han progresado en esa actividad de la oración, han probado la dulzura del fruto
y han llegado a la perfección.